Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, ¿están por ahí? Buenas noches. Hola, Buenas ¿cómo están? Muy noches. buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Magister. Bueno, tengan ustedes muy buenas noches. Los estaba saludando en lengua de señas. Ahí ya estamos comenzando. A ver, ¿están presentes? ¿Podemos dar inicio al módulo, a la presentación del día de hoy? Sí, Magíster, buenas noches. Muy buenas noches, Danitza. Bueno, yo les decía, muy buenas noches. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Positivo? Me presento, mi nombre es Abner César Chávez. Y bueno, me estoy presentando en lengua de señas también porque estamos iniciando ya el día de hoy justamente lo que es el módulo número 7 con ustedes y realmente, ¿no? Ya estamos avanzando en el tema de la maestría. Felicitarlos por haber elegido una maestría que es bastante beneficiosa para nuestra sociedad también, que nos necesita nuestra población. Y bueno, que estén acá siempre va a sumar nuevos profesionales también en esta rama que está ganando tanta fuerza en nuestro país, en Bolivia. Ya tenemos gratas experiencias en el campo de la neuropsicología también y creo que es muy bueno que se vayan nutriendo siempre por elementos jóvenes que están en el camino de aportar en esta tan linda carrera, tan linda especialidad como lo es la neuropsicología, ¿ya? Tengan ustedes entonces muy buenas noches, vamos a dar inicio al módulo, me presento, mi nombre es Abner César Chávez, soy licenciado en psicología, licenciado en educación especial también, trabajo en el ámbito con la maestría en neuropsicología clínica y también en educación especial y educación superior. He realizado una serie de cursos también en el área del lenguaje, como es la atención a personas con discapacidad auditiva, y actualmente me encuentro trabajando también en un centro de rehabilitación, un centro de educación especial que trabaja con pacientes tanto con discapacidad, pero también atendemos pacientes de tipo clínico en el ámbito de la neuropsicología como tal, así también como dificultades en el aprendizaje y talento extraordinario. Entonces, el día de hoy estamos dando inicio a este nuevo módulo y bueno, es básicamente el último módulo el que ustedes van a pasar durante esta gestión. Posterior a este módulo, ustedes ya van a estar ingresando en una etapa de deceso también dentro de la universidad. Seguramente les van a estar informando apropiadamente cuándo van a retomar la próxima gestión. Y bueno, yo soy el encargado, como quien dice, de despacharlos a una buena Navidad también. Estamos concluyendo el 22 de diciembre, nuestra última clase, y ya estamos previos a lo que es la Nochebuena, ¿no? Presentarles el módulo que vamos a ver. Este módulo está dedicado justamente a la neuropsicología del lenguaje y dentro de este proceso, me imagino que ya deben tenerlo igual dentro del módulo, lo que es los contenidos de la unidad número 1, que es parte de lo que vamos a ver el día de hoy, y estamos iniciando, ¿no? Juntamente con lo que es los fundamentos teóricos de la neuropsicología del lenguaje, donde buscamos comprender los diferentes componentes del lenguaje. El lenguaje realmente es algo que a nosotros nos, no sé, o sea, es como que al principio, ¿no? Lo chocante cuando ustedes les saludaban en lengua de señas. ¿Alguno de ustedes sabe lengua de señas? Puede levantar la manito ahí en las reacciones también. Y si van activando sus cámaras, se los agradezco mucho. Siempre es bueno hablar con un rostro y no quedarnos simplemente con el micrófono, ¿no? Si no, parecería, uy, lengua de señas, muy bien. Ya tengo intérpretes entonces acá. Muy bien, Pamela, Adriana, van a ser intérpretes a momentos entonces. Muchas gracias por activar las cámaras, estimado Martín, José, Marianela, Beatriz, buenas noches. Estamos compartiendo ahí la intimidad del hogar también, ¿no? Y a lo siguiente yo voy a activar acá mi cámara, estoy con un fondo ahora. Entonces vamos a ir viendo justamente estos componentes del lenguaje, cómo son tomados en cuenta desde la neuropsicología, justamente entendiendo de que son estructuras y es un sistema complejo el lenguaje, justamente vamos a ver el día de hoy una pequeña introducción a esto, vamos a identificar algunos componentes conceptuales de lo que es el lenguaje, la definición del lenguaje, el desarrollo como tal, cómo se ha originado el lenguaje, las teorías que han surgido al respecto. También vamos a ir viendo, ¿no? El desarrollo ontogenético del lenguaje, desde la filogenética también vamos a ir conservando algunos conceptos.
Y básicamente la unidad 1 está designada, ¿no? A que nosotros comprendamos, no simplemente desde el ámbito, obviamente con una mirada desde la neuropsicología nosotros vamos a mirar, pero anterior a la neuropsicología nosotros no podemos perder de vista de que han habido bastantes teorías que han aportado también desde su campo a lo que nosotros entendemos ahora por lo que es lenguaje. Entonces es una tarea ampulosa, sé que siempre es un tema de lo teórico, siempre nos cae bastante pesado, pero es bastante necesario también para que podamos fundamentar nosotros los trabajos que vayamos realizando a lo largo de este proceso de maestría que están cursando. En la unidad número 2, la siguiente semana ya vamos a estar viendo lo que son las bases anatómicas del lenguaje, es decir, las áreas anatómicas. Me han dicho que son acá súper expertos en el tema de la anatomía cerebral, entonces vamos a estar conversando, vamos a ir revisando algunas áreas. Esto siempre es un poquito lo más fuerte, la neuroanatomía es un componente muy fuerte, muy pesado, pero que evidentemente ya en un grado de maestría vamos a irlo comentando. No, estimada Paola, no hemos arrancado todavía, les estoy haciendo una pequeña presentación de lo que es el módulo, enseguida arrancamos, pero compartiendo las diapositivas. ¿Ya? Seguimos entonces, vamos a ir viendo justamente las áreas anatómicas del cerebro, vamos a ir viendo la elaboración de los mapas de las zonas del lenguaje, las áreas que a nosotros nos involucran dentro del tema del abordaje que tenemos que dar, las conexiones nerviosas que existen entre las diferentes áreas del lenguaje. Entonces, la segunda semana vamos a estar directamente con una neuroanatomía del lenguaje que va a ser quizás un tanto más pesada, hoy va a ser un poco más ligero por el tema de las teorías, pero la siguiente semana estamos trabajando con lo fuerte de nuestra maestría. En la tercera unidad, la tercera semana, vamos a estar viendo todo lo que es la afasiología también. Es justamente, ¿no? Nosotros trabajamos dentro de la neuropsicología clínica, analizamos lo que es el funcionamiento regular, pero muchos de los aportes también y nuestra área de intervención también se va dando justamente en las alteraciones cerebrales que se van dando, y justamente los casos de afasia son los más estudiados dentro de este campo como tal, y lo que más ustedes muy probablemente van a ver dentro del campo clínico también, a partir de algunas alteraciones del lenguaje propiamente, ¿no? Entendiendo de que podemos ir encontrando algunas alteraciones muy probablemente de base, en algunos momentos hablaremos de alteraciones de tipo estructural, que esos los componentes que nos vamos a llevar de la segunda semana. En la tercera semana estaremos poniéndolos en práctica, ¿no? La fasiología, pucha, hay libros enteros sobre afasia, tenemos bastantes módulos respecto a la comprensión misma de lo que es las afasias, la comprensión del lenguaje. En ese sentido, esta semana ya estamos seleccionando algunas lecturas que vamos a ir leyendo paralelamente, que van a ser de mucha utilidad para ustedes. Algo que es bastante complicado a mí cuando me ha tocado pasar el tema de la maestría en neuropsicología, muchas veces era el tema de lo clínico, que era una debilidad, que necesitábamos ver más y más pacientes. Y cuando yo empecé no estaba en la práctica en una clínica, entonces me era muy complicado poder poner en práctica justamente estos elementos. Posteriormente tuvimos la posibilidad de trabajar con una población específica y en el marco pudimos ir mejorando también. Entonces es muy importante que nos nutramos de bastantes casos nosotros para tener un repertorio al momento de interactuar ya en la práctica clínica también. Muy probablemente muchos de ustedes ya están en algunos casos. A ver, me comentan un momento más. Tal vez se encuentran ya trabajando directamente en el área clínica o es la primera experiencia que están teniendo de interés en su formación también. Entonces, vamos a ir seleccionando algunas lecturas muy propias para comprender todo lo que es el tema de la fasiología. Vamos a hacer una revisión histórica un tanto fugaz, ¿no? Por la disposición, las que tienen los módulos también. Evidentemente, los tiempos se acortan y es bastante material el que tenemos. Sin embargo, vamos a hacer una revisión histórica también de todo lo que es la afasia. Vamos a estar viendo los tipos de afasia también, tratando lo que son las afasias de Broca, de Wernicke, las de conducción, las afasias globales, entender un poco la diferenciación que existe entre cada una de estas y al mismo tiempo, ¿no? Poder ir trabajando también, identificando las diferencias que existen hasta poder llegar a una comprensión macro de lo que son las afasias, ¿ya? La cuarta semana nos la vamos a reservar, ya cerrando lo que es este módulo, para hablar brevemente de lo que son los fundamentos de rehabilitación de los trastornos del lenguaje. Ustedes dentro de la maestría tienen precisamente un módulo entero para trabajar el tema de la intervención, la rehabilitación,
pero estos temas se nos van quedando cortos. Muchas veces es lo que nos va faltando, siempre herramientas, insumos prácticos para que nosotros podamos intervenir en estos casos. En ese sentido, desde la cuarta semana vamos a estar viendo nosotros también parte de lo que son los procesos de intervención que se vienen dando actualmente en el tratamiento de lo que son las afasias globales, en la intervención en los casos de mutismo, en trastornos verbales en cuestión de la palabra, trastornos de repetición, y en base a eso vamos a ir planteando también algunas alternativas. Haremos un trabajo de recopilación bibliográfica también respecto a cuáles son los nuevos, si quieren así llamarlos, los nuevos modelos de intervención que se están planteando justamente, ¿no? Para ya sea alguna de las alteraciones del lenguaje que vamos a ir viendo durante el presente módulo. ¿Listo? Eso es el contenido básicamente que vamos a ir viendo durante estas 4 semanas. Espero que realmente sea mucho de su agrado. Siéntanse siempre en la libertad. Vamos a tener un tiempo para que nos podamos igual intercambiar algunas preguntas y profundizando algunas cosas. Y también estamos abiertos, ¿no? A que puedan ustedes participar, tal vez algunas dudas que tengan respecto a algunos puntos que no hemos tocado dentro del contenido que tenemos, que haciendo un uso selectivo podemos irlo conversando también dentro de las clases que tenemos acá. De cualquier forma, el material ustedes lo van a tener y siempre es lo más provechoso, ¿no? Estos espacios que tenemos de intercambio de información. Entonces, ¿están listos? Manitos arriba, por favor, quiero ver manitos arriba para que podamos dar inicio a lo que es nuestra primera semana. Ahí están esos pulgarcitos ahí, muy bien. Listo, iniciamos entonces. Voy a compartir, por favor, deben estar su retroalimentación para que me avisen si podemos apreciarlo. Aquí estamos. Listo, me dicen si se ve bastante bien ahí o si no lo ampliamos también, que es de su comodidad. Vamos ampliándolo, ¿no? Puede ver. Se ve bien. Ahí, mucho mejor. Y por favor, se lo puede ampliar. Ahí está, Ahí, Está señor mejor, Magister, está gracias. muy bien. Perfecto. Bueno, a ver, vamos a empezar entonces. El lenguaje, quizás la más apreciada de nuestras capacidades y algo que nos permite a nosotros comunicarnos justamente con todo nuestro medio social. ¿Se han imaginado ustedes vivir en un mundo donde no podamos comunicarnos? Por eso justamente hablábamos, ¿no? De la lengua de señas, por ejemplo, como una alternativa a la comunicación que nosotros tenemos. Sin embargo, es muy probable que nosotros no nos hayamos puesto a pensar realmente todo lo que podemos y las cosas que no podríamos hacer si no tenemos un medio de comunicación directamente. Entonces, el lenguaje básicamente a nosotros nos permite trabajar en varios aspectos. El lenguaje nos permite tener un diálogo con nosotros mismos y es nuestra capacidad básicamente en la que nosotros podemos dar a conocer nuestros deseos y demás. Ninguna otra especie dentro del reino animal tiene la capacidad de poder trabajar y comunicarse en la medida en la que nosotros lo hacemos. Nosotros somos quizás los más afortunados y las personas que hemos llegado a un grado de evolución también, que podemos trabajar en términos de un lenguaje en tiempo presente, en tiempo pasado, en tiempo futuro. Yo sé que tal vez en algunos casos han podido escuchar ustedes algunos experimentos que se han podido ir realizando también y procesos de enseñanza en cuanto a lengua de señas, algunas otras especies, muy probablemente homínidos mayores, en los cuales se ha podido trabajar también este tema del lenguaje. Sin embargo, nosotros estamos en la escala superior, donde realmente podemos hablar de un lenguaje en un grado simbólico. Entonces, muchas de las cosas que nosotros hacemos actualmente están vinculadas a la temática del lenguaje. La neuropsicología del lenguaje está trabajando en el estudio de la comunicación verbal teniendo en cuenta justamente estos procesos. Los aspectos que tienen que tomar en cuenta ustedes al momento de poder evaluar y trabajar en temáticas del lenguaje, estamos trabajando uno con la temática de la codificación, la comprensión y la decodificación justamente. Estos elementos son bases para que nosotros podamos hablar, ¿no? De una u otra forma de las alteraciones que vamos a ir encontrando en casos de lesiones cerebrales. Danes en 1978, ella nos hablaba, ¿no? De que hay un objeto fundamental de la neuropsicología del lenguaje que tiene que ver básicamente con la comprensión
de los fenómenos biológicos que subyacen de un lenguaje normal mediante el estudio de los pacientes afásicos. Entonces, Danés en aquel entonces ya nos hablaba, ¿no?, de que nosotros podemos comprender muchas veces el funcionamiento normal de nuestro cerebro en la disfuncionalidad, básicamente. Cuando nosotros perdemos la capacidad de comunicarnos y la capacidad de comprender, que realmente valoramos y entendemos la complejidad misma que encierra todo este sistema que se va dando a nivel cerebral. Nuestro cerebro es capaz de poder aprender muchos idiomas. Esto empieza mucho tiempo antes. Se han hecho investigaciones que evidencian, ¿no?, de que nosotros hasta antes de los 8 meses ya podemos identificar y clarificar muchas veces lo que es la voz de la madre, del padre, y hacemos una diferenciación total y entera respecto a lo que es los sonidos ambientales como tal. Entonces, uno de los aspectos primordiales en este caso es que podemos tener un grado de reconocimiento. Para esto hablamos, ¿no? Podemos apreciar acá en las imágenes, por ejemplo, que estamos pudiendo ver acá, el reconocimiento de la voz que directamente se encuentra ligado, ¿no?, a una área auditiva primaria. Entonces podemos estar hablando ya de la circunvalación de Heschel, justamente. Entonces vemos que ya hay actividad en las áreas 41 y 42, pero no simplemente el área, como pueden ver acá, el área que tenemos de Heschel se van activando, no es solamente el área auditiva, sino cuando hablamos de lenguaje también van ligadas las actividades, como podrán ver también en las zonas motoras ya, en las zonas motoras primarias, que existe una actividad que va ligada justamente a la imitación y al movimiento. Entonces es como que cuando nosotros escuchamos algo, a medida de que vamos avanzando dentro del desarrollo, vamos imitando también y vamos queriendo hacer movimientos que involucran el tema del habla. Escuchamos y buscamos imitar en cierta forma y generar estos sonidos, ¿no? Lo que implica un movimiento evidentemente de los labios, la faringe, la lengua y de todos los elementos vinculados al tema del lenguaje. Entonces, nosotros aprendemos mucho tiempo antes, ¿no? Hay algunos programas que te hablan inclusive de la estimulación sensorial que puede comenzarse a trabajar durante el tiempo del embarazo. Entonces, mucho tiempo antes del nacimiento, nosotros ya estamos vinculados tanto con los sonidos como con el tema de la luz también, durante el proceso también de crecimiento de, en este caso, ¿no?, de cuando somos fetos. También podemos ver que el lenguaje no simplemente se utiliza como un acto comunicativo, lo utilizamos para el entretenimiento, realizar poesías, canciones, hacer chistes con humor, la codificación de los sentidos que nosotros le vamos a dar. Entonces el lenguaje nos va componiendo básicamente todo lo que es la cultura en la que nosotros nos vamos moviendo cotidianamente. Y es así que el uso del idioma puede considerarse actualmente una de nuestras mayores habilidades. Existen muchas formas de abordar esto. Esto hay que entenderlo. Nosotros desde el campo de la neuropsicología no hemos sido quizás los principales interesados en un inicio de poder trabajar, nos interesaba evidentemente, pero los instrumentos bajo los cuales nosotros nos guiábamos no han sido tan evolucionados. Actualmente contamos con una serie importante de elementos como ser los electroencefalogramas que nos brindan las actividades cerebrales que se van dando, el tema de las tomografías que nos muestran también, ¿no?, algunas lesiones y cómo estas pueden ir afectando directamente no simplemente el lenguaje, sino algunas otras funciones que nosotros tenemos, y el tema de las resonancias magnéticas también que podemos ir tomando. La neuroimagen realmente nos ha brindado a nosotros la capacidad de poder inmiscuirnos más profundamente en la comprensión misma del cerebro. Pero este estudio del lenguaje como tal surge mucho antes, cuando hablábamos justamente de la psicolingüística que trabaja justamente esto desde los procesos, ¿no? Entonces han sido lingüistas muchas veces que han podido ir trabajando, ahondando y se han ido profundizando también en todos los componentes de lo que hace al mismo lenguaje como tal. Las neurociencias cognitivas, en algo más ya ligado a nuestra área, quienes nos han dado las bases neurales, el funcionamiento y las interacciones que existen a nivel de redes neuronales en la cual nosotros podemos basar también el aprendizaje de lo que es el lenguaje a lo largo de nuestra vida. Ahora, un concepto importante que nosotros tenemos que tener en cuenta justamente para entender o abordar básicamente lo que es el lenguaje es hablar en temáticas de conciencia fonológica. La conciencia fonológica es un componente clave, es esencial para el proceso de la adquisición del lenguaje como tal. Y esto nos da pie justamente a lo que es el desarrollo de
de la lectura y nos permite justamente aprender a leer, reconocer y usar sonidos en el lenguaje hablado. Entonces, cuando hablamos de usar sonidos, nos estamos refiriendo ya propiamente no a lo que son los fonemas, la construcción de la palabra, los fonemas, los morfemas y todo este conjunto que tiene que ver con la conformación y que nosotros compartamos una misma forma de comunicación a nivel de lenguaje. Ahora, pueden existir algunos criterios, hay algunos problemas que nosotros podríamos ir viendo, y esto durante el proceso de la evaluación, por ejemplo, cuando hablamos de alteraciones del lenguaje propiamente, tendríamos que ver y entender también nosotros de que las rutas de comprensión, uno, del reconocimiento del lenguaje, se encuentran diferenciadas, ¿no? De lo que son la identificación mismo del lenguaje, la discriminación de las unidades del lenguaje y poder representarlas justamente ejecutando en este caso la conversión, ¿no? Del fonema a grafema. Entonces, el análisis del lenguaje se basa justamente en el funcionamiento, la relación de la conciencia, y esto nos va generando también a nosotros que tengamos una conciencia fonológica que nos brinde un componente necesario para lo que es la aparición de la lectura propiamente. Continuamos. Ahora, entendiendo entonces el lenguaje como una condición humana a la que nosotros estamos sujetos, vemos que el lenguaje ha ido evolucionando y ha sido un progreso justamente como una función primordial. Esto es una herramienta necesaria para que nosotros podamos acceder a nuestro mundo. Actualmente nosotros manejamos un sinfín de lenguas, estamos entre las 6.500, 7.000 lenguas que nosotros vamos conversando como modos de comunicación también que estamos implementando, ¿no? Dentro de los sistemas justamente que se aplican hoy por hoy. Al respecto, el habla nos dice ya que nosotros tenemos una forma de satisfacer las demandas. Aquí nos vamos a adelantar un poquito y vamos a hablar un poquito de lo que nos hablaba Ferdinand Saussure también, que lo vamos a ver un poquito más adelante también. Pero él ya nos hablaba, ¿no? El uso que nosotros damos de lo que es la lengua y el habla, la lengua como una estructura integral, como algo ya establecido, la regla de los signos que cada uno de nosotros vamos compartiendo, pero él habla como el manejo individual que cada uno de nosotros tiene, ¿no? Y él habla como una finalidad individual de uso, tiene también el propósito, ¿no? De poder satisfacer las demandas, las necesidades que nosotros tenemos y poder relacionarnos y contactarnos con los demás. Además de que nos permite también poder expresar sentimientos, crear, preguntar y llegar a escribir. La escritura, sin perder de vista de que es la función quizás por excelencia más simbólica que nosotros tenemos, ¿no? La que nos permite crear, desplazarnos a tiempos futuros, mezclar con el tema de la creatividad que nosotros tenemos y justamente, ¿no? Es aquello lo que nos permite a nosotros generar desde lo simbólico un nivel superior de funcionalidad. Es por ende que es el nivel de funcionalidad más alto el tema de la escritura. Entonces, de ahí también la importancia, ¿no? Que nosotros hablemos del tema del lenguaje. Este lenguaje, al estar vinculado justamente con diferentes disciplinas, lo podemos abordar desde lo que es lo neurológico, lo psicológico, lo fonoaudiológico, lo fisiológico, lo anatómico, lo lingüístico, inclusive hasta lo filosófico. Cada una de estas ciencias, desde cada una de estas áreas, siempre nos va a aportar algo diferente, inclusive cuando nosotros hablamos desde el punto de vista filosófico. Hay algunos trabajos que se han hecho en neurología que han partido justamente de las observaciones, inclusive antropológicas, que se han podido hacer respecto al lenguaje. Es decir, que cada una desde el área de ejecución en la que se van dando, en el campo en el que se manejan, nos van a ir aportando a nosotros indirectamente en el campo de la investigación que vamos a ir realizando y brindarnos también al mismo tiempo una comprensión mucho más amplia de lo que es el lenguaje como tal. Entonces, la pregunta, ¿no? Ya hemos hablado tanto al respecto, pero ¿qué es el lenguaje? Nosotros vamos a tropezar siempre contra un muro, nos vamos a dar de frente cuando tratemos de unificar lo que es el lenguaje como tal. Desde la psicología cognitiva, desde la filosofía, la lingüística, cada uno va a dar una definición propia de lo que consideran que es el lenguaje como tal. Entonces, no existe una definición universalmente aceptada de lo que es el lenguaje,
Y hay que clarificar, ¿no? De que al mismo tiempo muchas especies animales utilizan algún sonido como un medio de comunicación y eso mismo hacemos nosotros, los seres humanos. Sin embargo, tendríamos que ver, ¿no? De que el lenguaje propiamente nos permite a nosotros poder trabajar en una esfera más alta, pero al mismo tiempo siempre nos van a poner algunas dificultades respecto a cómo realmente el lenguaje se está componiendo actualmente y cómo este lenguaje se está uniendo al tema de la tecnología inclusive. Entonces, se habla actualmente de las redes neuronales que se están trabajando con las inteligencias artificiales, lo cual realmente nos da una cabida de pensar de aquí a unos años si realmente se va a poder construir un lenguaje a partir de inteligencias artificiales y el aprendizaje retroalimentativo que se están dando, ¿no? Actualmente estamos todavía en una fase de respuestas, sin embargo, esto habría que analizar hasta qué punto se va a ir entendiendo de mejor manera y estos componentes del lenguaje se van a ir desarrollando también al mismo tiempo, ¿no? Ahora, el sonido en los animales no realmente equivale a un lenguaje humano. Habrán podido escuchar, como los mencionaba, los homínidos mayores tienen todavía formas rudimentarias de una comunicación, como tal la parte de lo que es una comunicación quizás que es más gestual. Ellos todavía mantienen sonidos, ruidos que pueden transmitir el tema de la territorialidad al momento de la protección y el cuidado, el llamado al apareamiento inclusive, ¿no? Entonces, nosotros como seres humanos también hemos encontrado formas de comunicación en las que no se utilizan los sonidos, ¿no? Lo que les decía hace un momento, entonces, ¿cómo están? El hola. Es una forma de comunicación también que nosotros tenemos y es un lenguaje. Actualmente hablamos de una lengua de señas, ¿no? Que trabaja con el tema de las estructuras también que se van dando. Entonces, entendemos de que cada lengua tiene también una estructura propia a la cual se tiene que ir respetando. Los sonidos, en todo caso, tenemos que entenderlos también como un elemento fundamental dentro de las comunicaciones humanas que vamos a comprender. Ahora, a mediados del siglo pasado, Roman Jakobson anunció, ¿no?, la necesidad de que hoy por hoy, hoy en día, tendríamos que ir trabajando nosotros en lo que es una interdisciplinaridad para comprender lo que es el lenguaje. Ya en 1941 se hablaba de que para que nosotros comprendamos y lleguemos a una definición de lo que es el lenguaje, tendríamos que trabajar de forma conjunta. Y algo muy interesante se hizo, ¿no? Justamente en 1939, inclusive un poco antes de lo que es Roman Jakobson, lo que él nos menciona, lo que se podría considerar el primer trabajo interdisciplinar por parte de un neurólogo, un psicólogo y un lingüista. En este caso estaríamos hablando de Allaway, también Oberendale y Durán, que han sido las personas que han ido trabajando sobre poder realizar justamente un trabajo interdisciplinario, ¿no? Hoy por hoy, a partir de estos trabajos que se han podido ir realizando, a partir de la fecha y también bastantes otros aportes que se han podido dar, podemos decir que la interdisciplinaridad realmente ha alcanzado en muchos casos y en muchos terrenos un ámbito científico. Y esto nos ha permitido también a nosotros en que podamos encontrar conexiones muy gratas entre lo que es la lingüística, la psicología, la neurología también, como se ha podido realizar desde 1939. Ahora, el lenguaje es justamente lo que separa lo humano de lo animal. Es lo que a nosotros nos enseña la biología justamente, ¿no? Lo que el lenguaje nos ha permitido a nosotros lograr es poder trabajar en temáticas de poder expresar nuestros sentimientos, crear cultura y al mismo tiempo poder ir comunicándonos entre nosotros. La comunicación entre el hombre y la máquina, a partir de los principios que hemos ido describiendo de lo que es el lenguaje propiamente, podemos decir que hoy por hoy hemos llegado a comprender y a recrear parcialmente conversaciones de lo que es el lenguaje. Algunos de ustedes muy probablemente trabajan con sistemas como lo es Siri, ¿no? Es bien conocido. Ustedes pueden decirle a Siri, Siri, quiero ir a comer a un café. ¿Cuáles son los cafés disponibles? Entonces Siri te mostrará todos los cafés disponibles en su mapa justamente. Siri, búscame tal canción. Y Siri te lo va a buscar la canción y te lo va a colocar. Entonces, es una comunicación todavía parcial la que tenemos, ¿no? O sea, este tema de
de la comunicación, el lenguaje, cómo se viene manejando también dentro de las tecnologías actualmente y cómo parcialmente están recreando lo que podría considerarse, entre comillas, una especie de diálogo, ¿no? Entre yo pregunto, me responden directamente. Quizás no trabajamos en un plano dialógico todavía de responder, pero es justamente lo que se está buscando trabajar actualmente. Quizás ustedes han podido ver entrevistas, ¿no? Un sistema que se ha creado denominado Sofía, que se hacía una entrevista y ella iba respondiendo paralelamente, ¿no? Justamente es bien interesante cómo va conformado el tema del repertorio lingüístico que tiene, que está basado muchas veces en conversaciones que se encuentran ahora en la red. Ustedes saben que nada es gratuito en lo que nosotros tenemos actualmente en nuestras interacciones justamente en la red. No sé si les ha pasado, pero pongan Facebook, en Facebook, no sé, están buscando un auto, así casualmente, o están hablando de un auto con sus compañeros o amigos, no sé, quiero comprarme un auto, sí, sería bueno que compremos un auto, no sé. Se ponen a charlar, pasa una media hora, se buscan el Facebook y así, mágicamente les aparecen anuncios de se vende auto, de promoción, auto nuevo, de oportunidad, o sea, les van apareciendo nuevos mensajes al respecto. No sé si les ha pasado, no simplemente con él, sino con algunas cosas que han hablado con alguien y en algún punto todo eso les ha aparecido después en la red. Nuestros dispositivos móviles tienen una capacidad increíble de poder ir captando todo el repertorio de cómo nosotros vamos contestando. Y justamente es para que se pueda imitar las conversaciones que nosotros vamos teniendo cotidianamente, ¿no? Y que no sea tan robotizado, muy probablemente como lo es con Siri, ¿no? Y en algún punto que Siri te pregunte, ¿cómo te ha ido? ¿Y qué tal? ¿Qué tal tu día? Y vos les respondes, ah, qué bueno, ¿sabes qué? Sería bueno que escuchemos una música, ¿entiendes? Que lleguemos a ese grado de interacción como tal, como muy probablemente se ha hablado, ¿no? En mucha cinematografía de ciencia ficción también que se ha ido dando, a dónde apunta el hombre justamente con la comprensión entera de lo que es el lenguaje. En ese sentido, algo que también les puedo compartir es el sistema Lambda, ¿no? Que es un lenguaje neuronal conversacional que se ha ido trabajando también por Google, que tiene un sistema bastante importante respecto a cómo se está trabajando. Dicen, bueno, esto todavía con peros, ¿no? Hay que buscar una información bien confiable al respecto, pero se maneja todavía por debajo cómo se está trabajando en esta temática. Entonces nos va diciendo, por ejemplo, que en Lambda ya tienen unas redes neuronales que son capaces de imitar un diálogo con las personas, así como si fuera otra persona realmente, inclusive se estaba hablando de haber generado conciencia. Entonces ya hablamos de palabras mayores, ¿no? Pero básicamente es a lo que nosotros también vamos avanzando y los aportes que se van haciendo constantemente en el funcionamiento básicamente del cerebro, eso es realmente algo que va dando, ¿no? En el tema de la programación, por ejemplo, es un tema bien importante, las redes neuronales que se van generando también, y sobre todo las redes de aprendizaje que van dando. No sé si han podido apreciar también los avances que se han ido dando al respecto, cómo se puede hacer jugar ajedrez, por ejemplo, ¿no? A las máquinas y se les enseña básicamente cuáles son las reglas y se les hace jugar en un ciclo infinito hasta que tengan un conocimiento bien amplio de las soluciones y las jugadas que pueden ir teniendo. Entonces, básicamente es lo que se quiere lograr, ¿no? Que con todas nuestras conversaciones, muy probablemente con toda la información que se tenga en un plano de lenguaje, en algún punto se pueda ir logrando. De manera parcial, actualmente se está logrando y bueno, se sigue trabajando también en esto, ¿no? También el lenguaje nos ha ayudado a nosotros a comprender culturas que están hoy por hoy desaparecidas, a partir de las cuales nosotros podemos conocer cuáles han sido las interpretaciones que ellos han tenido respecto a acontecimientos, muy probablemente cómo ellos veían el mundo y cómo a partir de esto se puede ver también la cosmovisión como tal. Por eso les decía que desde un punto de vista filosófico también el lenguaje nos permite justamente hacer eso, ¿no? Ver simplemente y adentrarnos justamente en cómo una persona puede percibir el mundo, básicamente. Al respecto, es bien interesante cómo se manejaba, por ejemplo, el tema de los artículos. Nosotros en el español manejamos mucho, ¿no? El, la, los, las. Tenemos lo que es el criterio de género, por ejemplo, para que son las cosas, el lápiz, digamos, la goma. Tenemos un criterio de género. Le vamos dando esa atribución. Pero en inglés, ¿cómo se nos dice? El de pencil, decimos, ¿no es cierto?
O sea, le quitamos inclusive el atributo de género. O sea, ¿por qué las cosas deberían de tener género? O sea, es una cosa más que es utilitario, básicamente. Por eso nos podemos poner a reflexionar justamente de que el lenguaje tiene una connotación realmente de filosofía. O sea, nos deja pensando realmente cómo nosotros percibimos e interpretamos el mundo como tal. Entonces, a partir de este pensamiento, desde nuestro rubro, desde lo que es nuestra formación, la neuropsicología también, es poner a pensarnos también, ¿no? En este tema de cómo se va generando esta y la posibilidad que nos va brindando también en la formación y en la simbología que vamos dando cada uno de nosotros. Y como estamos trabajando en un medio ya científico, no nos podemos dejar guiar simplemente por esto, sino tenemos que buscar, ¿no? El desarrollo científico, las pruebas básicamente de lo que nosotros estamos fundamentando. Pero evidentemente muchas de las teorías que el día de hoy, por ejemplo, vamos a ver, surgen del razonamiento propio que uno va teniendo en función de cómo ha visto la interacción social propiamente. Entonces, a medida de que este pensamiento quizás que ha surgido de la necesidad de la interpretación de una persona se ha ido profundizando, ha ido cambiando, es que hemos ido llegando nosotros a poder dar respuestas que sean mucho más fundamentadas a partir del conocimiento duro y puro que tenemos del avance, ¿no? En cuestión de las neurociencias y la comprensión misma del lenguaje. Evidentemente hay mucho que nos falta por descubrir, hay muchas cosas que nosotros no entendemos aún de momento, pero es justamente el poder darle este toque científico que nos va a permitir a nosotros poder ir dando respuestas un poco más elaboradas justamente. Entonces el lenguaje no simplemente nos permite aquello, sino también nos permite generar y unirnos con nuestras emociones, el reír, el llorar, el causar daño, alegría, ironizar, ridiculizar, nosotros creamos. No es raro, ¿no? Que nosotros hablemos, por ejemplo, de una violencia verbal. ¿Cómo mediante las palabras podemos llegar a herir y causar daño a las demás personas? ¿El daño dónde está realmente? Las palabras, ¿cómo nos pueden herir? No está en toda esa interpretación la emoción que le vinculamos justamente a cada una de estas connotaciones que vamos dando y cuándo se nos crean. ¿En qué momento le damos esta atribución, estos significados a estas palabras como tal? ¿Cuándo elegimos qué palabras nos deberían doler y cuáles no? ¿Dónde se encuentra? Aquí. ¿En qué momento esto ha sucedido y por qué lo seguimos compartiendo? ¿Mm? Es interesante cómo se va profundizando justamente esto. Ahora, a ver, hasta este punto primero, ¿alguna duda quizás o algo de lo que habíamos comentado? Quizás hay alguna pregunta para esta primera parte. ¿Ninguna? Todo claro, todo ok. Muy bueno, continuamos entonces. Ahora, para hablar del tema del lenguaje, tenemos que entender que hay tres aspectos fundamentales que se nos han ido basando, ¿ya? Lo primero que al hablar del lenguaje nosotros tenemos que entender es que esto tiene una historia muy larga, quizás una de los primeros aportes que tenemos en conocimiento viene desde el tema de la lingüística y tenemos que trabajar en lo que son el sistema de los signos. Ferdinand Saussure, en 1916 ya, es una publicación ya posterior de la muerte que ha tenido Ferdinand Saussure. En realidad las conferencias, los cursos que le ha ido dando, justamente se nos iban dando entre 1907 y 1911 aproximadamente. Él ha ido dando bastantes cursos respecto a la estructura general de lo que es la lingüística como tal. Y ella nos proponía algo, ¿ya? A los que están ahorita con la cámara activa y si quieren hacer el ejercicio conmigo, pueden activar. Voy a hacer un truco, les voy a leer la mente en este momento. Activen sus cámaras, vamos a hacerlo. Si pueden, los que puedan. Si no, me quedo con Marianela, que los tengo aquí a vista, a Martín, a Beatriz. Ok, Angélica creo que ha encendido. Angélica, muy bien. Mírame a los ojos, Angélica, ahí. Míreme, quiero ver que su está encendido. Si puede Alexander más, sería excelente. Te ganas un plus, Alexander, por encender tu cámara en este momento, pero si no, no hay problema. Marianela, las tengo ahí a vista. Angélica, te tengo ahí también. Alexander, bueno, no está Alexander. Martín, te tengo ahí. Beatriz, ¿ok? Quiero que cierren los ojos. Miren a su cámara y cierren los ojos. Cierren los ojos, muy bien. Ok. Cierren los ojos. Alexander, muy bien, sin hacer trampa, no los abra.
manzana, pelota, casa. Abran los ojos. Abran los ojos. Les apuesto que han visto una manzana así dibujadita, toda roja, preciosa, hermosa, con un palito muy probablemente y una hojita ahí, pegándole. A ver, ahí Martínez dice que sí. Angélica, ¿quién más vio así? Ah, Angélica, muy bien. La segunda, la pelota. ¿No han visto una pelota así como que en blanco y negro, así como que en pentagonitos ahí, un pintadito con negrito ahí? Ok, muy bien. Y cuando les dije casa, ¿no han visto una casa así con un techito, su medio rectangularcito, larguito, como las que nos enseñaban en primaria? ¿Qué tal, Alexander? ¿Positivo? A ver sus deditos arriba. Alexander, Angélica, Marianela. Si lo han visto así, un pulgarcito arriba. Es que yo era tarotista también antes de ser neuropsicólogo, entonces me iba bastante bien, entonces hacía estos trabajos. Entonces, ustedes son buenos neuropsicólogos, pueden leer también así la mente, ¿no? Como se nos atribuía siempre a los psicólogos leen las mentes. Realmente, Ferdinand Saussure hablaba justamente del significante y el significado. Por eso es que él hablaba justamente del sistema de signos como tal. Nosotros, durante toda nuestra vida, aprendemos en algún punto de que para cada significado tiene que existir una representación mental como tal. Entonces, cualquier palabra que yo les digo, yo ya sé por qué eran de esa forma justamente, porque cuando nos han enseñado, pues, que pelota se escribía así, no era en inicial, y no dibujábamos nuestras manzanitas, nuestras casitas, y de abajo poníamos casa, y algunas veces quizás más incisivos, nos hacían repetir una y otra vez, ¿no es cierto? Una memoria motora más hemos adquirido aparte de ese aprendizaje. Entonces, Ferdinand Saussure justamente nos hablaba de eso, de que el significante y el significado ya se venía dando y eran como los dos lados de una moneda, si así quieren verlo. El significante no está aislado del significado, ambos van juntos. Si ustedes tienen palabras para comunicarse como tal, tienen que tener también una forma fonológica, o sea, una forma estructural que las represente en nuestro cerebro. Es así que los significantes pueden ir variando, pero los significados no van a cambiar. Nosotros vamos a mantener muy probablemente esta escritura. Entonces, los significantes, entendiendo, ¿no? De que pueden ir relacionándose en alguna manera y podamos ir comprendiendo. Bien, ¿no? Esa parte, bueno, esa visión de Saussure que tenía una base, ¿no? Imagínense. Ha podido ejemplificar en buena manera cómo nosotros vamos construyendo estos elementos del lenguaje. Entonces hay un componente, nos decía él, ¿no? Interno, cómo se va haciendo, estos signos que se van formando en nosotros mismos y que estos signos también los vamos compartiendo como sociedad. Bastante importante y muy útil aquella perspectiva que nos da. La otra que se nos viene dando tiene que ver más que todo como algo funcional. Entonces a ti te dicen, el lenguaje, bueno, está bien, está compuesto por un tema mental, pero no nos olvidemos que tiene que tener una función. O sea, ¿por qué yo me comunico? O sea, ¿por qué decido que el lenguaje exista como tal? Porque tengo algo que decir. Y esa es la visión que siempre nos han enseñado desde el colegio, ¿no es cierto? No se deben acordar. Cuando escribíamos una cartita, decíamos, hay un emisor. Este emisor quiere mandar un mensaje necesariamente, necesita mandar una nota. Y este mensaje tiene que ser recepcionado mediante el receptor, pero el mensaje nos llega, ¿no? Mediante un código también y además con un canal. Entonces el emisor es la persona que emite el mensaje es la información que se desea guardar, los códigos son las reglas, los signos que se comparten entre el emisor y el receptor. En este caso, si yo les hablo en lengua de señas, aquí unas 3 personas que me decían que saben, me entenderán. El resto, ¿qué va a hacer? ¿Comprenderá el lenguaje? O sea, la comunicación que nosotros estamos teniendo. No va a tener una comprensión de aquello, ¿no es cierto? Entonces tenemos que compartir los códigos, nos decía, y los canales también tendrían que ser abiertos. En ese sentido, por ejemplo, si los canales no son los mismos medios que nosotros manejamos, entonces el mensaje tampoco puede llegar, ¿no? Apropiadamente. Entonces, como nosotros como receptores no podemos servirnos de este trabajo. Ahora,
tendríamos que entender esto, ¿no? Hemos pasado desde un sistema de signos donde vemos que hay una representación mental, que es parte de los fundamentos del lenguaje como tal, pero que también este lenguaje tiene que tener una perspectiva entre ambos. Si yo les hablase en un idioma que ahorita me invento, ustedes muy probablemente no me van a entender tampoco. Si les hablo permanentemente en otro lenguaje, ustedes van a perder el interés y en última se van a ir porque no pueden intercambiar información conmigo. Entonces, en la medida de que no podamos intercambiar información, la comunicación tiene un corte. ¿Ya? El tercer aspecto fundamental del lenguaje también está ligado al tema de la conducta, lo cual nos dice, ¿no?, que es una facultad mental o un sistema de conocimientos, un sistema que permite aumentar nuestra capacidad y desarrollar nuestra creatividad. Esto muy probablemente lo han visto también dentro de una formación de pregrado, cuando hablábamos de Noam Chomsky, ¿no?, la teoría innativista de lo que es el lenguaje también. Cómo a partir de un número limitado de palabras, nosotros podemos ir creando una serie de significados también y una serie de alteraciones e interacciones, o sea, una cadena infinita de lo que son, bueno, no tan infinita, ¿no?, pero una buena serie de oraciones que podamos tener a partir de un número limitado de palabras también. O sea, podemos ir creando nosotros, innovando y dándole nuevas estructuras también a aquello. Entonces se hablaba mucho, ¿no?, de que eso tiene que ver con la relación de tipo de conducta, una conducta ligada a lo que es la creatividad también y que nos permite a nosotros constantemente ir incrementando nuestra capacidad. Ahora, en este punto es muy importante que nosotros nos podamos poner a cuestionarnos, ¿no? Como seres humanos, procesamos el lenguaje. ¿Cómo lo procesamos? ¿Cómo procesan los seres humanos el lenguaje? Entonces, hemos visto, ¿no?, que pasan por mucha información desde que nosotros escuchamos, justamente va pasando la imitación, podemos ir devolviendo esta información, y hay una serie de pequeños pasos que van sucediendo bajo los que permanentemente nosotros no estamos conscientes. Nosotros actualmente nos comunicamos como un acto normal, y esto hasta el punto que les decía que perdamos la capacidad de comunicación. Nosotros no vamos a poder realmente valorarlo, todo lo que se trabaja dentro del lenguaje. Entonces, algo que también tendríamos que preguntarnos, cuestionarnos nosotros, es qué representaciones utilizamos cuando decimos algo, cuando comprendemos un mensaje. A ver, ¿qué representaciones utilizamos? La siguiente pregunta es también cómo se vinculan entre sí por este medio los procesos. Ay, me he saltado. Los procesos de estas representaciones, ¿cómo se están vinculando? ¿Y qué estrategias nosotros seguimos a la hora de emitir y percibir un mensaje? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Entonces, estas preguntas a nosotros nos llevan, ¿no?, a entender justamente la complejidad misma que se encierra y nos da un pie para que nosotros podamos trabajar lo que son las alteraciones patológicas del lenguaje. Entonces, si nosotros comprendemos lo que son los procedimientos que tienen que llegar, los procesos que existen actualmente para que un mensaje sea apropiadamente recepcionado y se pueda generar lo que es la comunicación, si nosotros entendemos también cómo se utilizan los mismos para que nosotros podamos comprender el mensaje, cómo se vinculan, por qué medios se están vinculando y cómo estas estrategias que seguimos nos permiten describir, vamos a poder trabajar, ¿no?, en lo que es un funcionamiento sano del cerebro, pero al mismo tiempo, si existe una alteración en cada una de estas, hablaremos de las alteraciones patológicas dentro del lenguaje. Ahora, en este punto es importante que podamos ver nosotros que el funcionamiento, ¿no?, a nivel del cerebro y el lenguaje tiene que ver inicialmente con las estructuras anatómicas que nosotros tenemos designadas, los mecanismos, hablando desde un punto de vista de la fisiología misma, y cómo estas se van vinculando en las estructuras lingüísticas que utilizamos dentro del lenguaje, los procesos que existen dentro de la psicolingüística y las estrategias que nosotros utilizamos en la pragmática. Entonces, hablando de lingüística, nos basamos únicamente en entender la estructura misma de las palabras. Entonces tenemos que entender eso, ¿no? Cómo está conformada, cómo debería estar conformada apropiadamente un tema de la oración y este proceso de la psicolingüística, cómo se va generando a lo largo del tiempo también, y las estrategias, la pragmática que tiene que ver con el uso mismo que nosotros le damos al lenguaje. Entonces la relación de estos componentes
entre el lenguaje y los componentes principales cerebrales que estamos viendo, especialmente, ¿no? Resulta bastante interesante al momento de poder trabajar las estructuras, tanto anatómicas como fisiológicas, al momento de comprender el lenguaje como tal. Listo. Hasta este punto, ¿alguna duda? ¿Estamos bien? ¿Estamos avanzando bien? Ok. Continuamos entonces. Ahora, el desarrollo del lenguaje, cómo nosotros lo vamos a ir enfocando y en el presente módulo, también cómo nosotros vamos viendo, ¿no? Los aportes que se nos ha ido dando desde la neurociencia propiamente y también desde la neuropsicología como tal, el interés que se ha venido dando, ¿no? Entender de que el lenguaje ha tenido que sufrir diferentes cambios a lo largo del tiempo. Uno de estos principales conceptos que no podemos perder de vista nosotros en la comprensión de lo que es el lenguaje tiene que ver con la filogenética, la cual es una disciplina encargada de clasificar a los seres vivos, ¿no? A lo largo de toda la historia. Entonces, la filogenética nos habla desde que nosotros somos los homínidos, ¿no? Y probablemente desde nuestras primeras apariciones acá, no hablando simplemente de un Homo sapiens, sino desde nuestras primeras, desde el Australopithecus, el Homo habilis, Homo erectus y demás. Desde lo más antiguo que nosotros tengamos, tenemos que volver a los inicios, como quien dice. Ahora, la filogenética justamente nos va a dar aquella concepción desde un inicio, pero también hablamos de lo ontogenético, que tiene que ver con el organismo de nosotros, ¿no? De nosotros como seres humanos propiamente, desde el tema de una concepción, si quieren así verlos, del nacimiento igual, hasta entrados a una vida adulta. Entonces, cómo el lenguaje también se viene desarrollando desde que somos bebés, nosotros, ¿no? ¿Cómo vamos desarrollando el tema del lenguaje? Entonces, por un lado, no podemos perder de vista de que hablar del lenguaje, nosotros tenemos que hablar de nosotros, cómo hemos aprendido el lenguaje como especie, muy probablemente, como los homínidos que somos, pero también desde un punto de vista ontogenético de nosotros, ¿no? Actualmente, nosotros cómo desarrollamos el lenguaje a lo largo de nuestra vida. Listo. Entonces, los orígenes del lenguaje tienen una singularidad muy particular. O sea, el lenguaje en los seres humanos se ha dado de una forma muy particular que no se está repitiendo nuevamente, es decir, que nosotros no podemos comparar nuevamente el desarrollo del lenguaje que hemos tenido. Y eso es un obstáculo que tenemos actualmente, ¿no? Porque no podemos comprender realmente cómo a lo largo de la historia se ha ido evolucionando hasta tener lo que nosotros tenemos hoy, ¿no? Desarrollado el lenguaje. Entonces no podemos compararnos como especie, básicamente, porque ninguna otra especie de momento ha llegado, ¿no? A un grado de comunicación tan elaborado como el nuestro. Repito, que el lenguaje tiene que ver, en el caso nuestro, en términos de poder hacer la planeación a futuro, hablar de un presente, pero también de un pasado como tal, no simplemente repetitivo o utilitario como se dan en algunos casos. Ninguna otra especie tiene esta forma, entonces es complicado que podamos ir trabajando. Sin embargo, no puede haber surgido, o sea, eso es lo que decimos, ¿no? O sea, nada aparece de la nada, o sea, todo tiene que tener realmente un proceso como tal. Entonces, ¿cuál ha sido la forma en la que ha ido surgiendo? Entonces, si no han habido antecedentes como tal, tenemos que ver, ¿no? ¿Cuáles han sido quizás algunos rasgos evolutivos sobre los cuales se ha ido trabajando el lenguaje para poder hablar hoy por hoy de el lenguaje humano que tenemos, ¿no? Y al hacer este trabajo, justamente nos encontramos con teorías que son bastante interesantes. Vienen desde las más alocadas, pero como les decía en un inicio, estas teorías tienen su origen también en un razonamiento, en una observación. No son del todo alocadas, pero sí, evidentemente, lo que más se les ha criticado en algún punto pueden haber sido, ¿no? Que no tienen un sustento de pruebas bastante amplio que puedan confirmar lo que se está planteando. Entonces, para hablar dentro de las teorías del lenguaje, del desarrollo del lenguaje como tal, tenemos que entender, número uno, que ha sido una evolución lenta. No ha sido algo rápido, nos ha tomado siglos para llegar a lo que tenemos hoy por hoy, pero al mismo tiempo nos ha hablado también del tema de las vocalizaciones animales, las que han surgido inicialmente. Entonces, la primera teoría que vamos a ver en este apartado tiene que ver con una teoría gestual. Hewes en 1975, revisando una serie
de observaciones que pues, como buen antropólogo se ha comenzado a cuestionar y preguntar justamente, ¿no? Cómo han surgido este tema del lenguaje en los homínidos. Entonces, él partía de que surgió a partir de la vocalización. Entonces él nos dice, no es la vocalización justamente como la teoría, ¿no? Clave que inicia en un principio como el po, po. ¿Pueden hacer ese sonido? A ver, no es necesario que tiene el micrófono, pero pueden ir trabajando. Po, po, po. Como el lenguaje más rudimentario inicialmente, es el ruido primogéneo que él nos menciona, pero que esto tiene que ver también que estaban relacionados con las emociones intensas, ¿no? Por ejemplo, uy, te estás robando mi carne, ¡po, po, po, po! Ucha, ya estaba saltando ahí, ¿no? Como para proteger lo que era suyo. Entonces, era algo que estaba muy vinculado a este tema, las emociones intensas que tenían que estar. Inclusive, muy probablemente los relaciona, ¿no? Con que había una disputa. Entonces, vos tenías que mostrarte aguerrido y era como que ¡pum! 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 De la forma más llamativa, más fuerte que puedes hacer para que te entiendan, ¿no? Este es mi espacio, este es mi lugar, entonces, como que no se acerquen acá. Entonces, tenías que hacerlo de esa forma. Entonces, él te dice, ¿no? Que si lo primero ha sido el po, po, ha sido la vocalización que hemos podido realizar. Luego, a partir de esto, él también nos menciona, ¿no? Que se ha podido imitar los ruidos de la naturaleza, que también nos hace bastante sentido, ¿no? O sea, uno es el tema de las emociones fuertes, lo que hemos podido vocalizar. También el tema de la imitación, la naturaleza, las onomatopeyas que podrían haber surgido justamente producto, ¿no? De este tiempo. Y a él nos habla ya del bow, 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 como una representación de los sonidos que se pudiesen encontrar en aquel entonces. Posterior a aquello, nos habla justamente de que hay el yo, je, ho, yo, je, ho, yo, je, ho. Como que ya hay una rítmica, nos dice. Y él los relaciona con una sincronización en el equipo de trabajo. O sea, él siente de que hay yo, je, ho, yo, je, ho. Como que hay una rítmica en aquello. Como que hay algo que ya está marcando un ritmo que deberían seguir como tal y que a partir del mismo se podía trabajar ya en equipos mucho mayores en alguna tarea que requiere un esfuerzo, ¿no? De todos. Y luego, posterior a este sonido, está la teoría del sing-song, ¿no? Que es el lenguaje que evolucionó a través de los ruidos que se emitían y a partir de los cuales también ellos podían jugar y ya podían ir danzando, nos dice. Bueno, esto es lo que Hewes había aportado, ¿no? Desde la observación animal que había hecho también, pero también dentro del campo de la antropología como tal. Entonces, si se dan cuenta, esta primera teoría que estamos viendo actualmente tiene que ver mucho y se fundamenta mucho con el tema de las vocalizaciones que se han venido dando. Es cuestionada, evidentemente, porque no tenemos, ¿no? No hay como que grabaciones de aquel entonces de cómo se ha podido hacer, entonces probablemente no podamos probar a ciencia cierta de que esto ha sido así, pero nos hace mucho sentido que podríamos habernos basado por el tema de la naturaleza, que en algún momento hemos tenido que marcar territorio, hemos tenido que trabajar en grupo también y al mismo tiempo, ¿no? Como el ser humano, como un ser social, también ha tenido que partir a un tema de poder jugar, de poder bailar y generar algunos ruidos que vayan de la mano con esto. Ahora, también de la mano justamente, Stegris y Daly afirman, ¿no? Que el lenguaje evolucionó a partir de la vocalización, pero esto no se ha descartado todavía. Entonces seguimos en un tema, por si acaso, seguimos con el tema de la vocalización, seguimos con la teoría gestual, pero ella nos habla de una vocalización, o sea, ya no estamos hablando tanto quizás de los ruidos que se iban imitando, las emociones como tal que se iban dando, pero estos autores ya nos dicen, ¿no? Que la teoría que se mantiene actualmente de la comprensión justamente no se quiere demasiadas pruebas, nos dicen. Entonces, por lo cual, o sea, puede seguir vigente para el tema del análisis o la comprensión más o menos del lenguaje, de cómo ha ido evolucionando, y que esto nos posibilita una explicación muy directa, dice, ¿no? Y él pone como ejemplo que muchos primates que no son humanos actualmente siguen utilizando el tema de las vocalizaciones como tal. Estas, ¿no? Relacionadas, bueno, que utilizan las vocalizaciones que no están, ojo, relacionado con las emociones como forma de comunicación rudimentaria. Entonces,
Él nos propone esto, que la vocalización todavía se sigue manteniendo en algunos homínidos, seguimos trabajando al respecto y que no es raro creer de que a partir de esta pudiésemos haber evolucionado también nosotros, ¿no? Y que la evolución justamente de estos nuevos tipos de movimiento del sistema vocal habrían aportado a una base neurológica. Es decir, que el hacer, ¿no? Conjuntamente. Ah. Esto pudiese haber generado ya cambios a nivel neuronal. Bueno, es una teoría que aporta bastante bien también y que nos da, en cierta forma, una explicación de cómo podrían haber surgido estos cambios, justamente, ¿no? Ahora, una teoría que ya está mucho más trabajada, mucho más elaborada justamente al respecto, que tiene que ver con la teoría cognitivo-cerebral. Entonces estaríamos viendo ya acá una segunda, ¿no? Justamente la que nos habla en esta teoría, vamos justamente conversando y ya vamos hablando de la presencia y la determinación de áreas cerebrales. Entonces, esto ya es bastante importante, ¿no? Que nosotros podamos ir trabajando en lo que son las áreas de Broca, las áreas de Wernicke, las cuales están ligadas claramente a lo que es el lenguaje. Y al mismo tiempo trabajamos con el tema de la laterización cerebral. La modificación de la laringe justamente han sido estos elementos que nos han sido necesarios para que nosotros podamos trabajar en el tema del lenguaje. Ahora, en este punto, evidentemente, nosotros tendríamos que ir viendo, ¿no? Cómo, como homínidos, vamos a irnos a la parte de acá. Ok. Nosotros como homínidos, por ejemplo, hemos tenido pues que pasar por diferentes etapas, ¿no es cierto? Hemos bajado desde lo que son los árboles hasta poder ponernos en pie. Esta ha sido otra teoría, ¿no? Que se ha venido manejando también bastante importante. Es decir, que en la medida en que el Homo erectus se ha puesto sobre los dos pies, ya no tenía este movimiento. ¿Entienden? ¿Han hecho ese ejercicio? Pónganse en 4 pies. Sienten que hay una presión de la quijada y justamente, ¿no? De la laringe justamente hacia los sonidos que no nos permitían hacer ciertos sonidos también. Entonces nos dice que cuando ya nos hemos puesto nosotros de pie, básicamente es como el momento en el cual hemos podido liberar este espacio y a partir de esto se han podido ir generando también nuevos sonidos y una forma nueva también de relacionamiento al respecto. Entonces, dentro de la teoría cognitiva, tendríamos que entender, ¿no? De que son necesarias estas áreas, las áreas de Broca, de Wernicke que se hayan ido dando, la lateralización, todo aquello, pero como parte también independiente, ¿no? De cualquier factor social o biológico. O sea, tiene que ver con un tema de la postura que se tenía en aquel entonces como para poder realmente llevar a hacer los cambios posteriores. Entonces, muy probablemente aquí ya estaríamos hablando, ¿no? De que en los primeros primates podemos encontrar algunas zonas como tal. De hecho, les voy a compartir algunas imágenes también que, que en cierta forma tienen vinculación justamente con esta teoría. ¿Ya? Ahora, la tercera teoría también que se va manejando, ¿no? En el tema del desarrollo del lenguaje, tiene que ver justamente con la teoría social y trabaja precisamente con lo que es el papel del trabajo como una causa que ha determinado el progreso de la comunicación oral. Entonces, en este sentido, el hecho de que nosotros podamos compartir la comida, los sentimientos, precisaría justamente el tema del lenguaje y cómo nosotros vamos a tener que regularlo entre la transmisión entre los padres e hijos. Y en este punto se toca justamente lo que son las neuronas espejo, ¿no? Lo que tiene que ver al respecto. Entonces, acá, por ejemplo, les he compartido un pequeño material donde ustedes pueden ver, ¿no? Cómo hay una activación dentro de las zonas motoras justamente al momento de la imitación y también la presencia justamente de lo que son las neuronas espejas también y cómo eso se va ligando dentro de la actividad. Aquí vemos cómo le va sacando la lengua, va en este punto, saca la lengua también, ¿no es cierto? Entonces, esto está ligado, el tema de las neuronas espejo, por ejemplo, surge justamente de estos aportes de la teoría social que se ha venido dando. Por eso les decía, ¿no? De que en cierta forma nosotros es bueno que podamos trabajar de forma interdisciplinar también y nutrirnos de algunas aportaciones que puedan darnos algunas personas. Es decir, que desde su campo muy probablemente no hayan indagado demasiado al respecto, pero que pueden servir de algunas investigaciones futuras para nosotros.
Entonces, de la teoría social, o sea, se entiende, ¿no? De qué es el trabajo justamente, lo que nos ha llevado a que podamos tener una comunicación oral, que se ha tenido que precisar, ¿no? De que de esta teoría es que es la necesidad de transmitir el conocimiento, dice, ¿no? De los padres a los hijos. Y nosotros, ¿cómo aprendemos? Decimos, ¿no? Nosotros aprendemos de nuestros padres, ok, aprendemos de nuestros padres. ¿Y cómo aprendemos de ellos? ¿Desde cuándo aprendemos de ellos? Entonces, ¿qué zonas se activan en el cerebro? Eso es lo que ha llevado justamente a que nosotros podamos trabajar y ahondar también en este tema de las neuronas espejo y cómo la reactivación o la activación básicamente de estas zonas se puede manifestar en esto, ¿no? En el tema del trabajo. Justamente para esta semana vamos a trabajar respecto a eso en el foro, por ejemplo, que vamos a llevar. Y algo importante que en estas teorías, a base de lo que están viendo ustedes, lo que vamos a ver la siguiente semana todavía en lo que es el desarrollo del lenguaje, tendríamos que comprender es cómo nosotros aprendemos, o sea, como personas oyentes, que siempre hemos escuchado, ¿ya? Como les decía, ¿no? O sea, somos personas oyentes, siempre hemos escuchado. ¿Cuál ha sido esta forma en la que nosotros hemos aprendido, por ejemplo, el lenguaje? ¿Ya? Vamos a tener que ver cuáles son estos puntos, estos hitos en los que hemos ido desarrollando. De hecho, tienen parte de eso también en el material de esta semana, lo pueden revisar, les puede servir como fundamentación, pero tendríamos que entender cómo aprende una persona sorda, por ejemplo, en este caso. Hablemos de una sordera congénita, ¿ya? Que puede ser adquirida muy probablemente porque cuenta con padres oyentes en el caso que yo les propongo. Entonces, ¿qué diferencias habrán? ¿Cómo adquirimos el lenguaje como tal? Entonces, ¿cuáles son nuestros modelos lingüísticos, por ejemplo, en este punto? Para nosotros como oyentes es bien sencillo, ¿no? O sea, nos hablan nuestros papás, muy bien, todos vamos a aprender el lenguaje, tenemos una predisposición al aprendizaje del lenguaje, muy bien, pero ¿cómo se da esto en el mundo de las personas con discapacidad auditiva, por ejemplo? ¿Hay diferencias? ¿Qué diferencias existirán? De antemano, viendo la parte funcional que ya hemos ido viendo, el canal de comunicación ya cambia, ¿no? El canal auditivo cambia a un canal visual. Y por ende, ya las estructuras que nosotros vamos a ir trabajando van a ir difiriendo también. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es eso. Entonces, nosotros entendemos bastante bien cómo nosotros podremos haber ido aprendiendo el tema del lenguaje, pero en este caso vamos a ir contrastando. Entonces, es básicamente el trabajo que tenemos esta semana también. Vamos a ir profundizando al respecto de ese trabajo y eso nos va a dar pie a que nosotros podamos analizar, ¿no? Cuáles son las estructuras comprometidas justamente en el funcionamiento del lenguaje y que podamos atenderlas también apropiadamente. ¿Ya? Ahora, en este punto, nosotros ya podemos comprender lo siguiente. Esto desde un punto de vista filogenético, que lo hemos definido ya a un inicio. Tenemos que entender que el sistema de comunicación es bastante complejo. Constituye uno de los rasgos más característicos de nuestra especie. Nos identifica y nos pone en un podio por delante de las demás, lo que nos ha permitido hasta este momento llegar y construir todo lo que nosotros hemos podido hacer, ¿no es cierto? Ha sido justamente el poder intercambiar información, el requerir todo lo que se ha ido aprendiendo a lo largo de la historia, ha sido mediante el lenguaje también que nosotros hemos ido aprendiendo y compartiendo, lo que nos ha permitido estar en este punto como sociedad, básicamente. Entonces tenemos que entender aquello, ¿no? De que este sistema es un sistema bastante complejo que involucra diferentes áreas en el tema de la atención, que vamos a estar viéndolas la siguiente semana justamente, pero que actualmente el tener muchos lenguajes también, o sea, tenemos muchas lenguas, la lengua, ¿no? Varía. Entonces, en este punto, por ejemplo, creo que es prudente, siempre podamos aclarar, ¿no? El manejo de lo que es lenguaje, la lengua y el habla. El lenguaje, entonces, como la forma de comunicación que hemos ido viendo, que se ha ido dando a lo largo de la historia, lo cual ha requerido una serie de transformación y cambios estructurales, anatómicos también, y también a nivel de conexiones neuronales que se han venido dando para nosotros como el lenguaje, pero la lengua tiene que ver más que todo con la estructura gramatical que van teniendo los diferentes lenguas. Les hablaba de lengua de señas, por ejemplo. La lengua de señas tiene una estructura como tal, tiene una morfosintaxis muy propia, así como tiene el inglés también una estructura muy particular, tanto en su escritura, en su pronunciación, y muchas otras de ellas. Entonces, ahí hablamos de las lenguas, ¿no? Las estructuras propias que se van conformando
Y el habla tenemos que entenderla como el manejo individual, el uso que le damos cada uno a estas. Todos hablamos de la misma forma. No tenemos jergas en nuestra profesión, por ejemplo. Tenemos una forma de hablar, una forma de comunicarnos, una forma de entonar. Entonces, el habla básicamente es lo que nos diferencia también al momento, pero en el uso, justamente práctico. Entonces, acá cuando hablamos de las 6.500 a 7.100 lenguas que los dan algunos autores también, que existen en nuestro mundo, algunos dicen, ¿no?, que solamente son 25 las que se pueden considerar más importantes, sobre todo por la extensión. Nosotros en nuestro país hablamos de 36 lenguas oficiales en el Estado Plurinacional de Bolivia. Asumo que la mayoría son bolivianos, si tenemos en el exterior algún estudiante también. Bueno, nosotros acá en Bolivia tenemos 36 lenguas, ¿no? Se está luchando, por ejemplo, para que la lengua de señas sea considerada la lengua número 37. Y hay un pensamiento filosófico ligado también al respecto, lo que genera una dificultad. Actualmente nosotros trabajamos en que las personas con discapacidad auditiva tienen una discapacidad, evidentemente, tienen una discapacidad auditiva como tal. Pero si ellos ingresasen al tema de ser considerados la lengua número 37, ya no hablaríamos de una discapacidad, sino hablaríamos de una diversidad lingüística, que tiene que ver con un tema social. Pónganse, si todos supiésemos lengua de señas, ¿habría una discapacidad de ellos para comunicarse en algo? Socialmente hablando, claro. En cierta forma, las limitaciones que tendrían acceso básicamente a todo, ¿no? Lo que ahora no. No pueden ingresar a salud porque no tienen intérprete, o sea, les cuesta mucho aquello. O presentarse en estratos judiciales que tienen que contratar, evidentemente, a una persona intérprete que haga, ¿no?, el proceso de interpretación en todo esto. Entonces, es como que entender también desde ese punto de vista, ¿no?, la lengua, cómo se va conformando y cómo esta comunidad quiere ser reconocida también dentro de Bolivia. Y tienen una población bastante amplia, mucho más que algunas de las lenguas que tenemos dentro de Bolivia, que en algunos casos se limitan, ¿no?, a 5 familias, muy probablemente. Algunas lenguas que hemos rescatado que son bien limitadas. Entonces, de la misma forma, así como hacemos en Bolivia, bueno, acá, ¿no?, algunos autores nos dicen que solamente 25 lenguas son las que predominan, muy probablemente en todo el mundo también son las más habladas. Muy probablemente estén ahí, ¿no?, el chino, por la cantidad, por la densidad poblacional que se tiene, esté el inglés, muy probablemente ahí también, y algunos otros idiomas, ¿no?, como el italiano, muy probablemente, y el francés. Entonces tenemos ahí eso que es algo importante también. Y bueno, el advenimiento de la lengua configura un salto evolutivo clave adquirido por el género Homo. Nuestros antecedentes realmente nos han provisto a nosotros, sus descendientes, de esta evolución que nos ha permitido hasta la fecha poder ir creando nuevas cosas, reflexionando y siempre creciendo y aprendiendo en esto. ¿Ya? Entonces, a partir de esto vamos a revisar un registro fósil de homínidos que se han ido encontrando también, lo que nos va a poder dar a nosotros un vistazo justamente de cómo esta evolución se ha ido dando, ¿no?, a lo largo del tiempo y no ha sido algo casual. Entonces, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que existe una determinación de áreas cerebrales. Entonces, las más conocidas que nosotros tenemos, no excluyentes, no son únicas, se nos dice, ¿no?, que el área que trabaja mayormente con el tema del lenguaje es el hemisferio izquierdo, no exclusivamente, tiene su complementación, obviamente en el hemisferio derecho, se trabaja de la misma forma, sin embargo, predominantemente hablamos de esto. Dentro de las áreas, por ejemplo, hablando de las áreas que Brodmann ha estudiado en su momento, hablamos de las áreas 45, 44, que están ligadas, ¿no?, a las áreas de Brodka, a las áreas de Wernicke y demás, que nosotros podemos ir encontrando. Y en este punto ya tendríamos que ir viendo nosotros de que existen ya señales en el córtex interior de los cráneos que se han podido identificar en algunos homínidos. Es así, por ejemplo, en el Homo habilis se aparece ya señales, ojo, ¿no? Hablemos no que hay un área de Broca bien definida, evidentemente no ha sido así, pero ya se van mostrando algunas huellas de una formación cerebral en dichas áreas, ¿no? Entonces,
es la base justamente para nosotros y esto nos brinda, ¿no? Nos hace entender de que existía ya una capacidad anatómica muy probablemente que le permitía a hablar, no en una complejidad, en una estructura como la que tenemos actualmente, pero sí existía, ¿no? La capacidad, por ejemplo, la predisposición al tema del lenguaje. En el tema del Homo erectus, hemos podido encontrar también nosotros un progreso que tiene que ver con la bajada de la laringe. Esto justamente al estar de pie. Entonces vamos a retroceder un poco en el tema de la imagen que nosotros teníamos, donde veíamos justamente, ¿no? Que la formación que tiene que existir acá nos va dando la capacidad, esta parte en el tema de la laringe, por ejemplo, nos va ayudando justamente a que nosotros podamos ir haciendo sonidos mucho más elaborados, los cuales están presentes ya en el tema del Homo erectus, ¿no? Esto justamente por la posición de estar de pie. El hombre de Neandertal ya, lo que se ha podido rescatar, evidentemente, ¿no? Es el tema de la importancia, el volumen cerebral que presentaban directamente dentro de los cráneos en las recreaciones que se han podido hacer. Y en este punto, ¿no? Ya podríamos hablar de que su desarrollo ha ido simplemente acrecentándose un poco más a lo que ha sido el Homo sapiens también. El potencial mecánico, entonces, que ha ido existiendo a raíz de la vocalización, la gama de los sonidos producidos por el hombre, enlazar estos fonemas formando palabras, en algún punto han ido generando estos cambios cerebrales también que se han venido dando, ¿no? Hemos visto ya las teorías que se nos han venido dando, pero todos estos cambios, tanto posturales como a nivel de transformación, también se han ido generando y se ha ido reflejando en el proceso de crecimiento justamente de algunas, o desarrollo más bien de algunas áreas que hemos ido teniendo. Como pueden ver acá, este es un cráneo recreado. Evidentemente son parciales, ¿no? El tema de las recreaciones a partir de los especímenes recolectados. Acá tenemos un Homo habilis, donde ya podemos ir detectando nosotros lo que son las áreas de Broca y las áreas de Wernicke, ¿ya? Acá esto se ha podido, me imagino que con alguna especie de arcilla, con algún material particular, han podido ir rellenando el tema de lo que son los espacios, ¿no? Dentro de lo que era el cráneo. Entonces, a partir de ahí ya podemos encontrar, ¿no? Algunas áreas que quizás ya se pueden anatómicamente, ahí podemos ir identificándolas. Y esto es parte, ¿no? Dentro de la filogenia que nosotros tenemos, es parte de nuestra herencia como homínidos a lo largo de tantos siglos de evolución, ¿ya? Entonces, acá, como podemos apreciar, también están identificadas ya las áreas de Broca, de Wernicke, en lo que es el Homo habilis. Y estas, ¿no? Sabemos nosotros que están vinculadas justamente al tema de la comprensión y el desarrollo del lenguaje, ¿ya? Posteriormente se habrá visto, ¿no? Una especialización y un trabajo mucho más elaborado al respecto. Ahora, partiendo de esto, tendríamos que entender también que las estructuras anatómicas del aparato bucofaringolaringeo, el tracto bucal, todo esto, la peculiaridad con la que se ha ido trabajando también en este punto, podemos ir viendo ya, ¿no? Cómo se va dando las transformaciones justamente de los paladares, cómo se eleva el paladar en un inicio. Vemos también la transformación que tiene el tema de la laringe, la epiglosis y demás. Entonces, para que esto vaya sucediendo, para que nosotros podamos tener estos cambios justamente, es preciso que nosotros vayamos entendiendo también la dinámica que ha tenido que existir para el hombre justamente en este sentido. Entonces, algo que habíamos hablado desde un inicio, ¿no? Que el hombre que se pueda poner de pie, que sea bípedo, ha sido una clave esencial justamente para que puedan existir modificaciones a nivel de las vías respiratorias, que se nos pueda facilitar el habla justamente, la faringe tome una posición mucho más baja que la que tiene en el chimpancé de la imagen, ¿no? Entonces, eso justamente es algo que no nos permitía a nosotros tampoco vocalizar apropiadamente y bueno, que a partir de que hemos podido trabajar, a poder ponernos de pie, ser bípedos, eso también ha cambiado, ¿no? La cerebración que ha podido existir, la liberación de las manos como un componente también al momento de la interacción,
ha podido darnos a nosotros estas bases justamente para que podamos ir trabajando en temáticas de lenguaje. Entonces, hasta aquí hemos trabajado todo lo que han sido las teorías acerca del origen de lenguaje. Estas son como que la parte más antigua quizás de lo que es el abordaje. Posteriormente tenemos el tema de lo que es la dialéctica, ya yéndonos un poco más adelante, el trabajar con Engels. Entonces, para no cortarlo en esta parte, me gustaría que podamos comenzar una ronda, ¿no?, de valoraciones y quizás algunas preguntas que puedan haber surgido de lo que hemos ido viendo, tal vez algunas acotaciones también. Entonces, tienen la palabra, pueden levantar la manito y vamos a ir dándoles las palabras a ustedes también. ¿Qué les ha parecido? A ver, vamos viendo, tal vez algunas dudas hasta este punto. ¿Nadie, ninguna pregunta, ninguna duda? ¿Nada interesante que conversar por acá, por este punto? Muy básico. Adelante, Shirley. Voy a dejar de compartir. Magíster, una preguntita, bueno, duda más que todo. Cuando hablaba usted de lo que es la discapacidad auditiva congénita, o ya sea adquirida, como decía usted, con padres que no tienen esta discapacidad, la etapa del prelenguaje, lo que es a partir de los 0 años, ¿sería casi igual de un niño regular o directamente cambia? Eso me llama la atención cuando hablaba de esa etapa, porque no nos olvidemos desde el momento que nace todo lo que son todos los sentidos van desarrollándose, pero ¿qué pasa con estos niños en la etapa del prelenguaje? Ok, muchas gracias, Shirley. Bastante interesante tu pregunta. Y sí, tiene que ver justamente con el desarrollo que ustedes van a ir investigando ahora. Evidentemente, las fases por las que debería atravesar para el tema del prelenguaje deberían ser similares a las de una persona con audición, un oyente, por así decirlo. Sin embargo, les he puesto un plus, ¿no?, con el tema de que no estamos contando con que los padres son oyentes. Ese es el tema en sí. Si se acuerdan cuando hablábamos de por ejemplo, cuando les hablaba de las neuronas espejo, ¿cuál era el tema de la ganancia en ese punto? Decíamos justamente de que imitaban aquello. En este caso, cuando hablábamos de oyentes, estamos imitando la pronunciación o los gritos, ¿no? Que se estamos imitando el acto, justamente. Pero si yo no encuentro una retroalimentación al respecto, quiero que intenten gritar en silencio o hablen en silencio. ¿Dónde está la retroalimentación? Lo que no pasa, ojo, no pasa si los padres, por ejemplo, fuesen oyentes. En este caso, perdón, sordos también, o sea, con discapacidad auditiva. Ellos se convierten en un modelo lingüístico de aprendizaje del lenguaje, justamente. Si el padre es sordo, desde que son bebés, en la etapa en la que tú mencionas, Shirley, en la prelingüística, justamente, ya no le dirían, pues, agú, por ejemplo. Ya le harán con la manito, y ya le harán gestos y la gesticulación. Y justamente, ¿no?, lo que hablábamos, que el tema de la imitación que vendrían a hacer, en este caso, el tema de las células de espejo, ya se orientarían más que todo para eso, ¿no? Entonces, a medida de que se vaya evolucionando, los modelos lingüísticos son fundamentales. Entonces, quizás eso va a ser pieza clave justamente para el análisis y la búsqueda que ustedes van a hacer. En un desarrollo de personas oyentes como nosotros, el desarrollo ya está planteado, tenemos hitos dentro del lenguaje también que tenemos que ir alcanzando, ¿no es cierto?, antes de un prelenguaje, pero estos hitos, ¿en qué manera se van dando también en las personas con discapacidad auditiva? ¿Cómo deberían cumplirse? Entonces, eso nos deja también a nosotros la tarea, ¿no?, de analizar y contrastar justamente el desarrollo también en estas condiciones, estimada Shirley. A no perder de vista, entonces, el modelo lingüístico que estarían teniendo, ¿no?, los niños.
Ya, magíster, entonces lo que tengo entendido, perdón, que la duda, entonces es de acuerdo también a la adquisición que va teniendo en lo que es en esa etapa prelingüística, lo que es el prelenguaje de estos niños. Como decía usted, los gestos van a ser diferentes, ellos van a tener más gestos faciales, motores, para poderse expresar en esta etapa, a diferencia de otros niños, ¿no? Y eso ya les va a ayudar tal vez a entrar a lo que es el área del lenguaje, ya digamos en lo que es la lectoescritura en los 4 años. ¿O estoy mal? Sí, de hecho, si van a ir revisando el tema de los hitos, por ejemplo, hay aportes respecto a esto. Aquí hay un retraso durante los primeros años. Algunos autores lo citan en 2, otros en 3 años de diferencia que deben existir previo a ingresar a una etapa, por ejemplo, de un lenguaje escrito formal. De hecho, lo que tenemos que entender también es que hablar con ellos del lenguaje, estaríamos hablando de una L1 y una L2 muy posteriormente, cuando ellos ya vayan a ingresar a un ciclo formativo. Entonces, en una L1 estaríamos hablando de que su lengua materna ya no es pues el castellano, en este caso, como el nuestro, sino estaríamos hablando de que su L1 se convierte en la lengua de señas propiamente. Y la lengua de señas, como les había comentado, tiene también una estructura y una morfosintaxis muy propia, ¿no? No es la misma que la que nosotros manejamos en el castellano, por ejemplo. Ahí, por Gracias, ejemplo, magíster. algo más que te puedo añadir, estimada Sheila, y por ejemplo estaría la conformación de la mano, ¿no? A nosotros no le prestamos mucha atención, pero tiene bastante importancia en el sistema de la lengua de señas como tal. O sea, inclusive la posición del cuerpo, por ejemplo. La posición del cuerpo, ¿no? O sea, no es lo mismo mamá, por ejemplo, o al papá, o sea, que mamá, pues, la formación de la mano sigue siendo la misma, pero lo que cambia es el lugar, la topografía. Entonces, el toponema en ese caso es algo que nosotros no tomamos en cuenta dentro de una comunicación, pero dentro de una estructura, como es el lenguaje en este caso y la lengua de señas propiamente, tiene una utilidad y una finalidad. O sea, son esos elementos de los que vamos nutriendo justamente, ¿no? A una persona con discapacidad, muy propiamente, en esta etapa. Muchas gracias, magíster, me queda claro. Adelante, Angélica. Buenas noches, Magister. ¿Se me escucha? Sí, sí, fuerte y claro. Tengo bueno, siempre tengo esta duda con el significante y el significado. El significante sería algo que va a cambiar según el idioma y el significado ¿no cambiaría o no? Cuando hablamos de significado, significante. Ya. Bueno, así una explicación así para que no te olvides, digamos. El significante, te lo voy a decir así para que no te olvides, para todos, es como tú escribes, digamos, una palabra. ¿Ya? Por ejemplo, en castellano, ¿cómo escribes tu mesa? M-E-S-A. Ese es el significante. Si lo tuviéramos que escribir en inglés, Table. T-A-B-L-E. ese es el significante. Pero el significado en tu cabeza sigue siendo lo mismo. O sea, Entonces, eso no cambia. es la imagen mental, si quieres verlo, que tú tienes, la representación mental que tú tienes. Gracias. Entonces, el significante iría más que todo a la fase escrita, ¿no? No es lo único, pero. Y esos dos están unidos, ¿no? Por eso les decía, o sea, cuando yo les doy una palabra, por ejemplo, balón les decía, ¿no? ¿Ve? O pelota les decía, entonces es mi significante y su significado ya estaba, yo puedo saber qué es lo que tienen más o menos ustedes. Y en esas palabras es muy sencillo de saber, muy probablemente en otras palabras la connotación que ustedes van a tener va a ser diferente y por lo tanto la imagen mental puede variar, pero es la más básica que tenemos. Y una pregunta más, bueno, no sé si estoy en lo correcto. Cuando hablamos de lenguaje, el lenguaje es algo más universal. La lengua sería el idioma y él habla algo como nosotros lo hacemos. ¿Está bien? Exacto, es tal cual, Angélica. Gracias, Magister. Gracias a ustedes por las preguntas. ¿Alguien más? ¿Alguna duda más? Tal vez, Magíster, buenas noches. Complementando un poquito para responder a la compañera, ¿no? El lenguaje sí es una función cerebral superior
es algo más cognitivo que tenemos, y el habla es la producción verbal del lenguaje, no es la producción de las palabras, es solo el habla. Es solo eso, magíster, gracias. Gracias a ti, Adriana. Ya. Nada más, ¿no? ¿Estamos bien hasta ahí? Algo para complementar quizás y para dejarlo bien establecido para mí, para aprenderlo. La lengua es la estructura de un idioma, el lenguaje viene a ser lo cognitivo, lo mental, y el habla es la producción, ¿verdad? Sí, podemos trabajarlo desde ese punto de vista también, pero como les decía, ¿no? De los aportes lingüísticos también que han ido surgiendo al respecto, tienen que ver, o sea, desde la teoría, por ejemplo, que hemos ido viendo el día de hoy, desde los aportes de Ferdinand Saussure, por ejemplo, cuando él ya nos hablaba de esta situación, él nos hablaba desde el componente directamente simbólico, que tenemos que ver los símbolos que se van basando. Entonces, para él había una diferencia muy, muy grande, ¿no? Al respecto, entre lo que es lengua, lenguaje y habla. Entonces, no nos olvidemos lo que les decía, o sea, nosotros tenemos componentes de los que nos vamos atribuyendo en algún momento, ya más adelante, cuando estemos con conceptos propiamente de la neuropsicología, vamos a ver cómo nosotros estamos comprendiendo estos procesos como tal. Pero les decía, ¿no? Que esto se ha ido estudiando desde mucho antes también. Los primeros aportes que se han venido dando, en muchos casos vienen desde un campo lingüístico. Entonces, esos aportes no podemos perderlos de vista, y los tres aspectos fundamentales que iban señalando, ¿no? Dentro de lo que es el lenguaje que tienen que existir, que es el sistema de signos, la perspectiva funcional y el tema de lo conductual, por ejemplo, son aspectos elementales. En ese sentido, en un sistema de signos, ojo, hablando de lo que es Ferdinand Saussure, lo que es la lingüística como tal, él entendía lo que es el lenguaje, la lengua y el habla, desde el punto de vista lingüístico. Estaríamos hablando de que el lenguaje justamente es la forma de la comunicación en la que nosotros tenemos. El lenguaje, lengua, es la estructura, ya sé quién llamarlo, la estructura netamente gramatical en algunos puntos, que tiene sus propias partes, ¿no? La pragmática, la semántica y demás campos de estudio que tienen ahí dentro, pero el habla era una producción justamente, el manejo social que nosotros le damos a ese lenguaje. De ahí, por ejemplo, que les decía, ¿no? Que nosotros al momento de interactuar no utilizamos el lenguaje de la misma manera y tampoco la lengua de la misma manera. De ahí que nos cuesta tanto quizás, ¿no? O sea, unificar en algún tema, en algunos casos, el tema de la escritura como tal, y más cuando vamos generando nuevos elementos. La estructura también de la lengua, por ejemplo, que tiene un aspecto cambiante, ¿no? Entonces, esa perspectiva, entonces quizás desde ahí estamos viéndolo de momento. Como les decía, vamos a llegar al tema de la comprensión netamente desde el punto de vista de la neuropsicología la próxima semana, que estemos hablando de las estructuras ya cerebrales y cómo nosotros estamos entendiendo y cómo nos estamos apropiando muchas veces de estos conceptos también. ¿Listo? Entonces, si no hay más consultas, podemos aprovechar y avanzar un poquito más. Ya, continuamos. Ya. ¿Me avisan, por favor, si ya podemos verlo? Ok. Ya estamos, ¿no? ¿Listo? Sí, se puede ver. Perfecto. Continuamos entonces. Ay, no. Ya estamos acá. Bueno, Engels, en su dialéctica de la naturaleza ya nos dice, ¿no? Los hombres en formación llegaron a un punto en que tuvieron necesidad de decirse algo unos a otros. La necesidad creó el órgano, la laringe poco desarrollada del mono se fue transformando, mientras los órganos de la boca aprendían a pronunciar un sonido tras otro. Entonces, básicamente, esto lo podemos encontrar. Engels ha hecho un libro justamente al respecto. ¿Cuál es? Bien conocido este libro. Ahí lo escriben.
¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de colegio? Donde hace una descripción bastante ampulosa, ¿no? De cómo nosotros como hombres hemos ido evolucionando también y cómo la sociedad en sí ha ido evolucionando también a partir de las gens, las tribus y demás, cómo se ha ido conformando y hace una revisión histórica bastante interesante desde la perspectiva, ¿no? Evolucionista también que él ha ido dando en la conformación de la sociedad como tal. Entonces, en ese sentido nosotros podemos ir viendo, ¿no? De que el lenguaje no solo puede haber surgido de alguna clase de presión selectiva, eso es algo que nos deja bien en claro, ¿no? Que nuestros ancestros también tuvieron que estar sometidos a diferentes tipos de selectividad que se ha venido dando. En ese sentido, entre las especies que iban compartiendo el requisito del lenguaje, tenía que ver el tamaño del cerebro también, como un canal apropiado que interesaría justamente a la interacción social. Ahora, el cerebro en este sentido tendría que estar visto también como un mecanismo autoorganizador que ha desarrollado diferentes modos de combinar estas unidades. Eso es lo que nos va detallando, ¿no? Al respecto también de cómo esto se va dando en el tema de la ordenación, el almacenamiento, la formación de los enlaces entre las áreas cerebrales involucradas, para que de esta manera estas áreas complejas justamente se puedan ir transformando y se puedan ir convirtiendo en un conjunto de destrezas dentro del lenguaje. Esto lo podemos revisar también en los aportes, ¿no? que Wilson nos ha dado en 2009 respecto a cómo el cerebro al mismo tiempo de que ha ido desarrollándose, ha ido uniendo muchas otras partes como tal. Ahora, uno de los modelos también que están vigentes actualmente, que se trabajan también con Alves y García, que refuerzan este modelo de la explicación justamente del origen, tiene que ver con la vida ontogénica y se reproduce en el desenvolvimiento filogénico del lenguaje. Es bien interesante cómo se ha ido dando, ¿no? Cómo hemos partido desde una masa encefálica quizás tan precaria y a medida de que hemos ido transformando, hemos ido ganando experiencia, nos hemos ido transformando como especie, hemos llegado también a la evolución a la que actualmente nos vemos sometidos, estudiando justamente el desarrollo del lenguaje propiamente. Ahora, el siguiente punto, por ejemplo, que vamos a ir desarrollando, tiene que ver con el desarrollo ontogenético del lenguaje. Vamos a ampliar un poquito, si me permiten. Ok. Vamos a llegar allá. Okay. Bueno, dentro de este desarrollo, la adquisición del lenguaje tiene que ver con un proceso trascendental, ¿no? Y es un proceso justamente que tiene que ver desde los inicios justamente de la especie humana, como hemos ido viendo. El lenguaje tiene que ver con un programa genético que se ha ido dando también en nosotros desde los primeros sonidos percibidos con el medio ambiente y cómo nosotros hemos podido unir aquellos en este condicionamiento que hemos ido adquiriendo, ¿no? Hemos ido escuchando y hemos ido reproduciendo, escuchando, reproduciendo, y en la medida en la que nosotros hemos podido encontrar respuestas también del otro lado y hemos ido compartiendo una forma de interacción, es que hemos podido también ir refinándolo a medida de que ha ido pasando el tiempo también. Entonces, esta construcción ha sido que ha ido avanzando bastante con el tiempo también, pero también tiene que ver con un tema de los niveles de conducta madurativo que se han podido ir dando, como ser los aspectos reactivos, propositivos, los comunicativos y mediante la mímica, el gesto y las fonías. Entonces, como podemos ver, no es simplemente que hemos salido nosotros, ¿no?, a la conformación de lo que son los fonemas directamente. En un inicio ha tenido que partir inicialmente de una estimulación inicial para que posteriormente exista una respuesta ante esto y posteriormente se vaya generando el tema comunicativo y la mímica, ¿no? Y en este aspecto lo que hemos ido viendo también, cómo se ha relacionado dentro del cerebro el tema de la imitación y los gestos y las fonías. En la semana número 2 justamente vamos a ver algunos de estos canales, los vamos a ir viendo en detalle y cómo se van transformando también al respecto de la atención. Entonces, la adquisición individual del lenguaje justamente, podemos ver nosotros que el niño vuelve a recorrer de una forma abreviada las etapas del largo camino que la especie ha recorrido durante los milenios. Es bien interesante. Pueden levantar la mano a ver quiénes tienen hijos.
Inicialmente hijos. A ver, levanten la mano, ¿no? Bueno, una manito arriba, a ver, ¿dónde están en el chat? Voy a revisar. ¿Quiénes tienen hijos? Ah, ya. Muy bien. ¿Quiénes tienen les de esto? Me imagino deben tener sobrinitos que los han ido viendo o algún primito también. ¿Quiénes tienen primitos? Ahí vayan sumando sus manitos. Sobrinitos que los han visto desde pequeñitos. Ay, a ver, ahí hay más gente ya. Muy bien. Entonces, cuando ustedes ven a los niños, es bien interesante realmente que nosotros podamos ir viendo, ¿no? Cómo se van comunicando, cómo aprenden el tema del lenguaje. Y es bien interesante al respecto, esto, por ejemplo, los gritos y los sonidos difusos que se vienen dando en un inicio. Hay un libro bastante interesante que me lo han pasado hace un tiempo y lo he revisado así por partecitas que me han ido pasando. Lo voy a buscar y a ver si se los comparto. Si lo encuentro, obviamente se los voy a compartir. Pero tiene que ver con el tema de que hay una enfermera que ha podido identificar los tipos de llanto de los bebés. O sea, un llanto que nosotros, o sea, si nos ponemos a pensar, creo que muy pocas veces hemos podido identificar realmente qué es lo que les sucede. ¿No les ha pasado al principio que los bebés cuando nacen, evidentemente, lo único que hacen es llorar? ¿Pero por qué lloran? A ver, escriban en el chat, ¿por qué creen que lloran los bebés? Porque es una manera de comunicarse de una necesidad que tienen. Muy bien, Danitza, es una necesidad, pero ¿qué cosas nos manifiestan con el llanto? Puede ser hambre, cambio de Una pañal, necesidad. sueño, Una Es que afecto. es gracioso, es que todo tiene que ver con llanto. ¿Tienen hambre? Lloran. ¿Tienen sueño? Lloran. ¿Les escuece algo? Lloran. ¿Quieren comer? Lloran. ¿Se han cansado de una posición? Lloran. O sea, básicamente es todo. Se sienten sucios, quieren cambio, lloran. O sea, todo lo inicial que van teniendo los bebés también desde el nacimiento es un llanto. Y es bien interesante este comentario que les hacía justamente de esta persona que lo describió. Identificó 4 tipos de llantos diferentes en los niños que ha podido ir notando que tienen que ver con necesidades básicas, como ser el hambre, el frío, la incomodidad y en algunos casos el miedo también que van sintiendo. Es bien interesante cómo lo van planteando, pero si nosotros nos ponemos a analizar justamente cómo van adquiriendo el lenguaje, o sea, cada día nos sorprenden con algo nuevo también y en la medida en la que se van desarrollando, podemos ir viendo. Entonces, los que tienen hijitos que son chiquititos todavía, pueden ir viendo, ¿no? Repasando algunos aspectos muy probablemente de los libros de, no sé, a ver quiénes son de desarrollo humano de Papalia, muy probablemente, o algunos otros más de neuropsicología, quizás ligados también a este tema, que nos van marcando los hitos del desarrollo también dentro de lo que es el lenguaje, y existen también escalas del desarrollo, ¿no? Por ejemplo, para nosotros tenemos las escalas de, no sé si han trabajado con el Batelle, por ejemplo, que hay unas escalas del lenguaje también que se van notando. Entonces, es como que pasamos justamente desde estos pequeños gritos, ¿no? Y sonidos bien difusos que podemos confundirlos en algunos casos con llantos de incomodidad, llantos de protesta también, hasta pasar por el tema del gorgojeo también, que van haciendo los pequeños suspiros que van haciendo y estos grititos, ¿no? Que van cambiando en tonalidad y en algunos casos de intensidad, dependiendo del tipo de atención que están requiriendo en ese momento. A partir de estos gritos que van pasando, nos vamos cambiando, ¿no? A las interjecciones que van realizando, el upa, el deseado y esperado, el ma, pa, da, ta, hasta que vamos llegando al tema de las onomatopeyas también, el guau, el lagu, pi, 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 miau, ti, los diferentes sonidos que van haciendo, ¿no? A partir de la imitación justamente de los sonidos, hasta llegar a una palabra articulada. El mami, ven, dame. Palabras que son claves para la interacción justamente y ya pasamos por un tema del diálogo, la interacción, si quieres agua, sí, quiero, dame, y el discurso racional, ¿no? Hasta que ya pueden hablar. Hola, mi nombre es Israel, tengo 4 años,
me gustan los gatos y ya nos van comentando. Pero esta evolución que van sucediendo durante los primeros 4 o 5 años que van teniendo, ya posteriormente, ¿no? Cuando entramos a una etapa escolar, es un resumen justamente que ustedes pueden ir viendo de toda la evolución que nosotros hemos ido haciendo a lo largo de millones de años, muy probablemente lo que nos ha costado a nosotros llegar a tanto y ver cómo ellos lo van desarrollando durante tanto tiempo. Es bien curiosa la vida porque dentro del reino animal también, o sea, somos los seres que tenemos la infancia más prolongada, justamente. Entonces, muchos de los animales ya nacen, ¿no? Y a los minutos ya están caminando, en algunos casos. Se han podido ver quizás algunos animalitos, ¿no? Pero nosotros no, tenemos una infancia bien larga, necesitamos de bastante cuidado durante nuestros primeros años y somos bien vulnerables, somos bien dependientes. Y a partir de eso es que podemos apreciar y ver también cómo se ha ido desarrollando esto. En el apartado, en el capítulo número 3, en la unidad número 3, justamente, no, en la siguiente unidad, en esta unidad tenemos también el tema de los hitos, que se los he ido colocando también con una diferenciación, que está más a detalle todas estas fases. Ahorita quizás lo estamos viendo de forma global, pero lo vamos a ver en la siguiente clase también un poco más a detalle de cómo está conformado estos hitos. A partir de estos hitos para nosotros es muy importante, ¿no? Que podamos ir identificando durante el proceso valorativo, sobre todo, algunas alteraciones. Comentarles, ¿no? Que dentro de la neuropsicología, por ejemplo, la neuropsicología infantil, continúa siendo un área de bastante estudio también y bastante interés, que muy probablemente algunos de ustedes vayan a trabajar solamente con infantes, tal vez les gusta trabajar con niños, entonces sigue siendo una especialización justamente del trabajo que se va haciendo, ¿no? Dentro de la neuropsicología infantil. En este caso lo van a ver, muy probablemente ya lo han podido apreciar, algo a grosso modo, pero realmente es un mundo. Hay muchos problemas al respecto de malos diagnósticos que se han venido dando. Dentro del campo clínico, por ejemplo, es muy fácil acuñar algunos diagnósticos como dislexias, mutismos, alteraciones que vayan ligados a las acalculias y demás, ligadas al tema del lenguaje, ¿no? Abruptamente, inclusive antes de los tiempos del desarrollo como tal. Entonces no se entiende que justamente hay hitos que se tienen que ir dando, pero nos van transmitiendo desde las preocupaciones desde las unidades educativas regulares que nos van dando los padres de familia, que van buscando en internet a veces y no comprenden toda esta dinámica que tiene que existir, ¿no? Entonces, si podemos ir viendo justamente cómo nosotros vamos a desarrollar lo que es un funcionamiento normal siempre, entre comillas, ¿no? De lo que nosotros tenemos, es que podemos ir comprendiendo también las alteraciones que van a existir. Ahora, la conducta del niño siempre es, ¿no? Una versión estenográfica de lo que nosotros vamos a ver, de lo que es la filogenética del lenguaje. Es decir, que gracias a ellos también hacemos un repaso básicamente de todos los estadios que nosotros podemos ir pasando y podemos ir trabajando también propiamente. Ahora, la empatía. En este capítulo, por ejemplo, lo que nosotros vamos a ver es que a finales del segundo mes de vida, el estímulo desencadena un cambio mínimo ya en los músculos faciales. Existe una actividad expresiva, los mecanismos de alarma que se van utilizando en el niño para informar a las personas que les rodean que los rodean del estado de adaptación en el que se encuentran, ¿no? Es más o menos lo que ya se puede ir notando justamente a finales del segundo mes de vida. Ahora, en este punto, algunos aspectos que tendríamos que ya ir nosotros resaltando, por ejemplo, son los niveles de integración y de la actividad expresiva que van existiendo en el niño. Por un lado, tenemos el nivel fonológico, en la cual va utilizando los símbolos que se van dando la información, los medios de lenguaje hablado, y por medio de esto se van activando también. Esto ya es resultado de los circuitos neurofuncionales que van existiendo también en diferentes áreas corticales, de la asociación que se va generando con el tema del lenguaje. El segundo nivel que debe ser para nosotros relevante también es la comunicación empática, ¿ya? Entonces, la comunicación empática tiene una vinculación muy clara también al momento de poder trabajar en temáticas del lenguaje propiamente. Ahora,
En este punto, por ejemplo, ya podemos ir viendo las edades, por ejemplo, por meses que podemos ir trabajando acá. Hola, hola. ¿Adriana? Magister está silenciado. Hola, Adriana, ¿me escuchas? Sí, ahora sí. Bueno, aprovechando, Magister, tenía una consulta sobre la anterior diapositiva. Hay un término nuevo que no, no lo entiendo. ¿Cuál es, Adriana? Ahora te La lo... anterior diapositiva, por favor. Eso, rinencéfalo-hipotalámicos, esos circuitos neuronales. Por favor, Magister, muchas gracias. Ya, la palabra me dice, Tipan, Rine. Sí, ¿cuáles son los circuitos neuronales rinencéfalo-hipotalámicos? Por favor, Magister, muchas gracias. Estoy buscando una imagen ahorita para que podamos compartirlo. Ok. De momento lo voy a compartir acá. Voy a compartir la pantalla. ¿Me deja de Magister, compartir esto ya? una consulta. Sí. ¿Tendría que ver algo la corteza entorrinal? Sí, quiero mostrarles esta imagen justamente que deja bastante claro esto. Sí, usualmente es... A ver, denme un momentito. Ah, pues, ok. Un momento, por favor. Con esto vamos a... Hola, hola. No puedo compartir la imagen, pero se los voy a compartir la siguiente. Pero en este punto, estimada Adriana, estamos hablando, ¿no ve?, de la comunicación empática. Habíamos visto que, por ejemplo, dentro de los dos niveles de integración que tienen que existir en esta expresividad, tenemos el nivel fónico, ¿no es cierto?, en el uso de los símbolos. En la comunicación empática directamente, en la aparición más precoz, hablamos de que esta acción neuronal también tiene que ver con el tema de los campos a nivel olfatorio. Es decir, que la expresividad se va ligando al tema de lo motor, pero también al tema de lo sensorial. Entonces, la comunicación empática va surgiendo a partir de esto, ¿no? De la conformación justamente que tenemos en el uso de los símbolos, pero también ya se van inmiscuyendo algunas áreas que son un tanto más elaboradas. En este caso, por ejemplo, cuando vamos a hablar de los circuitos neuronales rinencéfalo-hipotalámicos, les voy a facilitar una imagen donde vamos a ver este recodido, que quizás sí es un poquito un término nuevo que acabas de mencionar, estimada Adriana. Quizás lo puedo aumentar previo a revisar justamente el tema de los hitos que vamos a trabajar el día jueves en todo caso. ¿Ya? Sí, no puedo Muchas compartir la gracias. imagen. Gracias, Adriana, a ti. Vamos a revisar un poquito más a detalle quizás este punto al inicio de la siguiente clase y pasamos directamente al tema de los hitos del desarrollo. Bueno, muchísimas gracias. Creo que ha sido una sesión bastante ampulosa. Sé que es un tema de historia, a veces es un poco pesadito, pero es muy necesario para que nosotros podamos comenzar también a trabajar en esta temática y sobre todo comprendamos, ¿no?, la importancia que tienen los antecedentes que vienen dándose. Como habíamos comentado desde un inicio, es muy importante que no nos quedemos simplemente con una visión de uno de los campos que nosotros damos, puesto de que muchas de las investigaciones que todavía seguimos manejando en neuropsicología surgen justamente de este trabajo
estás sin cámara. Dentro de del trabajo que hemos ido realizando también nosotros en la perspectiva de poder trabajar con otras especialidades, otras áreas, y nos permite siempre nutrirnos a nosotros de una mayor información. Entonces, muchísimas gracias por su participación el día de hoy. Que tengan una muy excelente noche. Y bueno, la siguiente clase la tenemos el día jueves. Ahí vamos a continuar hablando un poquito más del lenguaje, ¿sí? Cuídense mucho. Gracias, Magister. Buenas Gracias, noches. buenas noches. Muchas gracias, hasta el jueves. Buenas noches. Buenas Hasta noches. luego. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.